¿Qué tal, amiguitos? En este videito vamos ahora a resolver este problema de acá. A ver, dice lo siguiente. Se tiene un sistema conformado por un bloque de masa m, el bloque que tú ves acá, y con dos resortes, ¿no? Este resorte de constante 1 y este resorte de constante 2. Luego dice, en la figura adjunta el bloque está en el origen de coordenadas x, que coincide con la posición de equilibrio. Eso se observa acá. Aquí está el origen de coordenadas y x se mide hacia abajo. Los datos son las masas, bueno, la masa, la constante 1 y la constante 2. Muy bien, pregunta A dice, grafique el diagrama de cuerpo libre del bloque en dos posiciones, en su posición de equilibrio y cuando se desplaza hacia abajo una posición X, respecto a la posición de equilibrio. Ya, luego tenemos dos preguntitas más para continuar. Hagamos primero la parte A. A ver, entendamos el problema. En este caso se trata de un movimiento oscilatorio vertical. Vamos a analizarlo de la siguiente forma. En un comienzo supongamos que no está el bloque. O sea, en un comienzo solamente vamos a tener los dos resortes. Un resorte por acá, supongamos que aquí tiene un ganchito, el cual se va a enganchar al bloque cuando lo coloque. Y aquí está el resorte de abajito. ¿De acuerdo? Supongamos que inicialmente están así ambos resortes. Ya, en este caso se dice que los resortes están en su longitud natural, o sea, los resortes están sin deformar. Obviamente no, porque no hay nada que los jale o que los comprima. Ya, ahora lo que voy a hacer es colocar el bloquecito. O sea, el bloquecito que está acá lo voy a enganchar con los resortes. Como consecuencia de que el bloque tiene masa, este bloque va a jalar, digamos, el resorte de arriba y comprimirá el resorte de abajo. Supongamos que debido a eso el bloque ahora se encuentra en esta posición. Con eso, como te mencioné, se está consiguiendo que el resorte de arriba se estire y el resorte de abajo se comprima. Con eso entonces ahora estamos en la posición de equilibrio para el bloque. O sea que esta cosita de acá es lo que se conoce como la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Recuerda que en la posición de equilibrio la suma de fuerzas es 0. Significa que en esta posición el bloque no se mueve para nada. Y eso como consecuencia de las fuerzas que actúan sobre él, que por cierto son 3. El peso del bloque, la fuerza elástica de este resorte y la fuerza elástica de este resorte. Eso ocurre de esa forma porque ambos resortes están deformados. Fijarse que desde acá hasta acá ha habido una deformación, ¿cierto? El resorte de arriba se ha estirado esta distancia y el resorte de abajo se ha comprimido esa distancia. Esa distancia vamos a llamarle XE, que corresponde a la deformación en la posición de equilibrio. Ya, hasta aquí te comento que no hay oscilación, porque recuerda que esto es la posición de equilibrio. Para que exista oscilación, a partir de acá tenemos que mover el bloque para sacarlo de la posición de equilibrio y que de esa forma comience a oscilar. Ya, entonces vamos a hacer eso. Voy a tomar el bloque que está acá y lo voy a mover un poquito para abajo. De esa forma el bloque empezará a oscilar. Porque como te puedes dar cuenta, el resorte de arriba va a estar un poquito más deformado, o sea, va a estar más larguito, y el de abajo va a ser un poquito más comprimido. Debido a eso se van generando fuerzas elásticas que son las que van a originar la oscilación del bloquecito. ¿De acuerdo? De esa forma entonces estamos entendiendo el movimiento. Que por cierto, el X se mide a partir de acá. Recordando que X corresponde a la posición del bloque y la deformación que experimentan los resortes a partir de la posición de equilibrio. Muy bien, como ya entendimos qué está pasando, ahora sí vamos a resolver las preguntitas. La pregunta A te pide realizar el diagrama de cuerpo libre del bloque en dos posiciones. Aquí en la posición de equilibrio, por eso fue necesario analizar la posición de equilibrio. Hagamos entonces el diagrama de cuerpo libre del bloque. Recuerda, el diagrama de cuerpo libre consiste en colocar las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo que estamos analizando. Muy bien, a ver, comencemos por acá. En la posición de equilibrio, aquí.
Ya, me doy cuenta que en la posición de equilibrio el bloque está sometido a 3 fuerzas. Una de ellas es su propio peso, mg. Y las otras dos son las fuerzas elásticas. A ver, este resorte de acá está deformado XE. Está deformado hacia abajo. La fuerza elástica debido a este resorte es hacia arriba. Está actuando más o menos por acá. Y recuerda que la fuerza elástica siempre se calcula como la constante del resorte por su deformación. En este caso, K1XE. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la fuerza elástica del resorte que está abajo. Porque el resorte que está abajo también está deformado. Esta misma deformación. Y siempre que un resorte está deformado, ejerce una fuerza elástica. La cual en este caso actúa de esta forma. Pero ¿por qué la fuerza está hacia arriba en el resorte que está acá? Muy sencillo. Porque recuerda que este resorte está deformado hacia abajo, está comprimido. Y siempre la fuerza elástica es contraria a la deformación. Deformación hacia abajo, fuerza elástica hacia arriba, aquí. Y esa fuerza elástica es la constante de proporcionalidad o la constante del resorte multiplicado por la deformación que experimenta el resorte. Con eso ya tenemos el diagrama de cuerpo libre en la posición de equilibrio. Sigamos, con eso hemos respondido a la primera parte. Luego la segunda parte me dice que debemos hacer el diagrama de cuerpo libre cuando se desplaza hacia abajo una posición X respecto a la posición de equilibrio, se refiere a este caso. O sea que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre cuando empieza a oscilar. ¿De acuerdo? Recuerda que esta es la situación de oscilación. Esto de aquí es la situación de posición de equilibrio, suma de fuerzas 0. Aquí la suma de fuerzas no es 0, aquí está oscilando, aquí hay aceleración. Ya, vamos a indicar por acá entonces que estamos analizando ahora la oscilación. En la oscilación, el cuerpo también está sometido a 3 fuerzas, que justamente son las mismas 3 fuerzas. Lo único que está cambiando son la magnitud de las fuerzas. Por ejemplo, bueno, el peso no, el peso va a actuar ahí, no pasa nada, porque el peso depende solamente de la masa y de la aceleración de la gravedad. Aquí lo diferente va a ser, por ejemplo, la fuerza elástica que aparece por acá, que ya no es K1 por XC, porque recuerda que la fuerza elástica es consecuencia de la deformación que experimenta el resorte. El resorte aquí está sin deformar y hasta acá se ha estirado XC más X. Todo eso corresponde a la deformación del resorte. Por lo tanto, la fuerza elástica será la constante del resorte X más XE. ¿De acuerdo? La constante por la deformación. De la misma forma sucede con el resorte que está abajo. Recuerda, está comprimido, por lo tanto la fuerza está hacia arriba. Ya, y esta fuercita, que es la constante 2, multiplicada por la deformación del resorte de constante 2, a partir de acá, que es cuando está sin deformar. Desde acá hasta acá te das cuenta que se ha deformado XC más X, ¿cierto? O X más XC, como hemos estado escribiendo arriba. Y este es entonces el diagrama de cuerpo libre en este caso. ¿Listo? Con eso hemos terminado la pregunta A. Te pide el diagrama de cuerpo libre. Vamos ahora con la preguntita B. A ver, ¿qué es lo que dice la preguntita B? Vamos a hacerlo por acá. Dice la preguntita B lo siguiente. Utilizando los diagramas de cuerpo libre de la parte A, o sea, esto es lo que hemos hecho por aquí, determina la ecuación diferencial de movimiento del bloque. Ya. Siempre que tengas un movimiento de oscilación vertical, siempre empieza analizando la posición de equilibrio, porque va a ser necesario conocer esta deformación de acá, o en todo caso las fuerzas elásticas en la posición de equilibrio. ¿De acuerdo? Comencemos entonces nuestro análisis en la posición de equilibrio. Ya, la suma de fuerzas es 0. Fijarse que tenemos aquí el sistema de coordenadas. Es proporcionado en el problema, el eje X es positivo hacia abajo. O sea, lo positivo es hacia abajo. Ya, planteamos entonces por aquí. Recuerda, el eje X está en la vertical. Sumatoria de fuercitas en el eje X es igual a 0. Ya está. A ver, hacia arriba es el negativo. Sería entonces menos K1 por XE. Hacia arriba también está el menos K2 por XE. Y esta cosita está hacia abajo, más MG. Y esto de aquí es igualito a 0. De ahí tenemos una ecuación bastante interesante, ¿no? Nos dice que cuando hagamos esa suma, o bueno, esa operación, va a ser igual a 0, ¿correcto? Ahora, vamos con la oscilación.
Cuando oscila. Ya recordemos, cuando un cuerpo oscila, aplicamos la segunda ley de Newton, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje vertical que es X, es igual a la masa por la aceleración. Recuerda que X dos puntitos corresponde a la aceleración, porque justamente X dos puntitos es la segunda derivada de X con respecto del tiempo. Y eso es la aceleración, ¿no? Porque X es la posición. Ya, seguimos por aquí entonces. A ver, veamos. Recuerda, sistema de coordenadas. Hacia abajo positivo, hacia arriba negativo. Menos K1 por... voy a escribirlo así. XC más X. ¿Qué es esto, no? Ya. Esto también hacia arriba. Menos K2 por XC más X. Y esta cosita es hacia abajo es el positivo. Más MG. Ya está. Y esto es igual a MX dos puntitos. Y aquí justamente viene el detalle. Atento a esta parte. Voy a escribir esta parte de esta forma. Mira, K1 por XC. Ahí nomás. De aquí lo mismo. Menos K2 por XC. Y este MG lo pongo por aquí. ¿De acuerdo? Ya, me falta la expresión K1 por X, K2 por X. Lo voy a colocar por este lado. Menos K1 por X, menos K2 por X. ¿De acuerdo? Ya está la expresión que ves por allá. M por X, dos puntitos. Y aquí está el detalle. Si te das cuenta, esta parte de acá yo la conozco. Es justamente lo que está acá. O sea que toda esta parte vale 0. Sí. O sea que el peso, en este caso, no contribuye a la oscilación, en efecto. Lo que pasa es que el peso se ve compensado o cancelado por la fuerza elástica en la posición de equilibrio. Para lo que es la oscilación del cuerpo, solamente importa la deformación del resorte a partir de la posición de equilibrio, porque justamente con la fuerza elástica, debido a esa deformación, se origina la oscilación. Justamente eso es lo que menciona esta última parte de la ecuación. Mira, continuemos. Esto es menos K1 por X menos K2 por X igual a MX dos puntitos. Esto acomodamos y vamos a tener esta forma, mira. MX dos puntitos. Estas cositas lo puedo acomodar y me va a quedar K1 más K2 por X, ¿cierto? Y ese M pasa aquí a dividir, quedando aquí M. Y esto es igual a 0. Acomodando, ¿no? La ecuación que está acá. Y como te puedes dar cuenta, tenemos la ecuación diferencial de movimiento armónico simple. Así es. Esto es la ecuación diferencial de movimiento armónico simple porque tiene la forma. Esto de acá corresponde a X dos puntitos, la segunda derivada de la posición, y todo esto de acá corresponde a la frecuencia angular natural al cuadrado, o simplemente la frecuencia angular. Por lo tanto, esto de aquí es la ecuación de movimiento armónico simple. Como te das cuenta, en un movimiento oscilatorio vertical, el peso no contribuye en la oscilación, porque el peso se ve cancelado por la fuerza elástica debido a la deformación del resorte en la posición de equilibrio, ¿no? La oscilación solamente depende de la deformación a partir de la posición de equilibrio. Muy bien, con eso entonces hemos terminado la preguntita B. Vamos con la preguntita C. Bien, a ver, ¿qué dice la preguntita C? Dice, mira, ¿cuál es el valor de la masa M para que el periodo de su movimiento oscilatorio sea de 2 segundos? Considere la constante del resorte de ese valor 1 y del valor 2. Bien, entonces el objetivo del problema es hallar la masa del bloquecito. Ahora, debemos recordar que hace un momento acabamos de plantear la ecuación de movimiento armónico simple y hemos reconocido que esta expresión de acá corresponde a la frecuencia angular natural o la frecuencia de oscilación. Y sabemos nosotros que esta frecuencia de oscilación está relacionada con el periodo. Por lo tanto, esto de acá lo conocemos, o podemos hallarlo en todo caso. Y K1 y K2 es dato, y me parece que la única incógnita sería la masa. Así que vamos escribiendo por acá, ¿de acuerdo? Y aquí sacamos la raíz cuadrada, me va a quedar así, ¿no? La frecuencia angular natural, o bueno, lo dejamos mejor indicado, al cuadrado, me va a quedar como K1 más K2 sobre
m. ¿De acuerdo? Ya, esto de acá sabemos nosotros que cuando conocemos el periodo de oscilación, esto se puede expresar de la siguiente forma. 2pi entre el periodo. Eso de ahí es la frecuencia angular de oscilación, pero fijarse que está elevado al cuadrado. Todo esto al cuadrado. Y esto de aquí es igual a la constante 1 más la constante 2 entre la masa. Ahora, de aquí que si te das cuenta, todo se conoce menos la masa. Justamente el objetivo es hallar la masa. Vamos reemplazando, ¿de acuerdo? A ver, aquí va a ser 2pi. El periodo, como te das cuenta, está en segundos. Sistema internacional es correcto. 2. Esto al cuadrado. Y esto de aquí es igual a K1 que vale 10 y K2 que vale 30. Fijarse que está todo en unidades del sistema internacional. K1 newton entre metro, K2 newton entre metro. No hay problema. Y la masa entonces, de esa forma al operar, vamos a obtenerla en kilogramos. Porque todo, como te mencioné, está en el sistema internacional de unidades. A ver, operemos esto. Ya, esto va a ser así. A ver, este m pasa por este lado, aquí me queda 40, ¿cierto? Esta cosita operando, te das cuenta que sale pi al cuadrado, y eso pasa a dividir entre pi al cuadrado. Y ya está, eso es todo, esa es la respuesta. 4,05 kilogramos. Esa es la masa necesaria para que ocurra lo que indica el problema, ¿no? Que oscile con ese periodo de 2 segundos, con esta masita para el bloquecito. Y listo, amiguitos, con eso entonces estamos terminando el problemita y también el videito. Nos vemos, teleguito, chau chau.